Sistema de intermediación financiera. ¿Qué es un sistema de intermediación financiera? Técnicamente, el sistema de intermediación financiera se traduce entre las personas que tienen excedentes de ahorro que lo depositan en el banco para que este banco preste a otras personas. Se realiza, las personas depositan ahorros, depósitos a plazo fijo, que el banco les paga una tasa de ahorro que es mínimo en Bolivia 2%, y el tipo de préstamo que los bancos dan es más elevado, que es hasta el 28% para créditos comerciales o según el nivel de riesgo que la entidad financiera vea. Pero también tiene créditos regulados. Bueno, primero, el sistema de intermediación financiera. Un sistema de intermediación financiera se refiere a un conjunto de instituciones financieras y mecanismos que facilitan la transferencia de fondos entre los ahorradores y los prestatarios. Los ahorradores pueden ser individuos o empresas que tienen excedentes de dinero y que desean invertir, mientras que los prestatarios pueden ser individuos o empresas que necesitan dinero prestado para financiar sus proyectos. El sistema de intermediación financiero permite a los ahorradores invertir su dinero en instrumentos financieros como depósitos a plazo fijo, bonos, acciones y fondos de inversión, entre otros. Al mismo tiempo, los prestatarios pueden acceder a fuentes de financiamiento a través de préstamos y otros productos financieros. Los intermediarios financieros, como los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de inversión, fondos de pensiones, actúan como intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios y ofrecen servicios como la evaluación de riesgos y la canalización de los fondos y la gestión de inversiones. El sistema de intermediación financiera es importante porque ayuda a movilizar los recursos financieros de la economía y a asignarlos de manera más eficiente. También contribuye a reducir los riesgos de los costos de transacción asociados con la inversión y el financiamiento, lo que beneficia tanto a los ahorradores como a los prestatarios. ¿Qué es una intermediación directa? Bueno, la intermediación financiera indirecta se refiere a las transferencias de fondos entre ahorradores y prestatarios a través de intermediarios financieros como son los bancos, las cooperativas de crédito, las sociedades de inversión y los fondos de pensiones. La intermediación financiera indirecta, los ahorradores que depositan su dinero en instituciones financieras que luego utilizan esos fondos para otorgar préstamos a otros productos financieros o a los prestatarios. Los intermediarios financieros obtienen una ganancia al cobrar una tasa de interés más alta a los prestatarios que les ofrecen a los ahorradores. La intermediación financiera indirecta es una forma común de intermediación financiera, ya que los intermediarios financieros tienen la capacidad de evaluar el riesgo crediticio de los prestatarios y tomar medidas para mitigar ese riesgo. Los intermediarios financieros también pueden diversificar los riesgos mediante la concesión de préstamos a un gran número de prestatarios y a la inversión en una variedad de instrumentos financieros. La intermediación financiera indirecta es importante porque permite a los ahorradores y a los prestatarios acceder a fuentes de financiamiento de inversión, lo que contribuye al crecimiento económico. Como canalización de ahorros, los mercados financieros cumplen una función de canalizar los ahorros hacia las inversiones por parte de las empresas. Existen dos grupos básicos que son las familias y las empresas. Aquellas familias o empresas cuyos gastos son superiores a sus ingresos son prestatarias netas. Aquellas cuyos gastos son inferiores a sus ingresos son en general ahorradores netas. Determinadas familias o empresas pueden ser ahorradas netas y las empresas prestatarias netas. Estos grupos son familias o empresas. La financiación directa de las empresas puede iniciar sus actividades comerciales o ampliar sus operaciones existentes obteniendo fondos directamente de las familias. Una manera de hacerlo es con la venta de acciones comunes al público, y una acción común representa la propiedad parcial de una corporación. Esta da a su
propietario el derecho de votar en ciertas decisiones corporativas y participar de las ganancias en una acción común. Contribuye un activo financiero para el propietario y un pasivo financiero para el emisor o corporación. Un sistema financiero es un conjunto de entidades de intermediación financiera autorizadas, estatales o de propiedad mayoritaria del Estado y privadas que presentan servicios crediticios. La función básica de los mercados financieros consiste en canalizar los fondos de prestamistas que tienen un exceso de recursos líquidos a los prestatarios que tienen un faltante de fondos. ¿Qué es un margen financiero de un banco? El margen financiero de un banco se refiere a la diferencia entre los ingresos que obtienen de los préstamos y otros productos financieros que ofrece y los costos que tiene que pagar para financiar esas operaciones. Los ingresos del banco provienen principalmente de los intereses que cobran los prestatarios por los préstamos, tarjetas de créditos, hipotecas y otros productos financieros. El banco también puede obtener ingresos por comisiones y tarifas por servicios como administración de cuentas y el procesamiento de pagos. Por otro lado, los costos del banco incluyen los intereses que paga por los depósitos y otras fuentes de financiamiento como la emisión de bonos y otros instrumentos financieros. También incluyen otros gastos operativos como salarios, alquiler, publicidad y entre otros. El margen financiero es una unidad importante de la rentabilidad de un banco, ya que representa la cantidad de dinero que el banco gana por cada unidad monetaria que presta o invierte. Un margen financiero alto indica que el banco está generando suficientes ingresos para cubrir sus costos y obtener una ganancia, mientras que un margen financiero bajo indica que el banco está teniendo dificultades para generar ganancias. Es importante destacar que el margen financiero no es el único indicador de salud financiera de un banco. Existen otras como la calidad de la cartera de préstamos, la gestión de riesgo y la eficiencia operativa que también son relevantes. El análisis de un sistema sin crédito demuestra que los beneficiarios de ingresos tienen dos opciones: pueden cambiar sus ingresos por bienes y servicios o pueden ahorrar parte del ingreso y conservar su dinero como depósito generalizado de poder adquisitivo. El dinero de estas personas conservan y se puede gastar en una fecha posterior y comprar, suponiendo que no exista inflación, la misma cantidad de bienes y servicios para una época futura. ¿Qué tasas de interés? La tasa de interés es un porcentaje que se aplica al capital que se presta, que se invierte y que representa el costo o la ganancia que se genera por el uso de ese capital. Es decir, la tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero en una transacción financiera. Por ejemplo, si una persona solicita un préstamo de 1.000 a una tasa de interés del 10%, significa que tendrá que devolver 1.100. Un prestamista $100, el interés que se paga por el uso del dinero prestado durante un determinado periodo de tiempo. Ahora, la tasa de interés puede ser fija, es decir, mantenerse constante durante toda la duración del préstamo o inversión, o variable, lo que significa que puede cambiar en función a ciertos factores económicos como la inflación y la oferta y la demanda del mercado financiero. ¿Qué es una tasa activa y una tasa pasiva de un banco? La tasa activa y la tasa pasiva son dos términos utilizados en el ámbito bancario para referirse a los intereses que los bancos cobran o pagan a los préstamos y depósitos respectivamente. La tasa activa se refiere al interés que el banco cobra por los préstamos y otros productos financieros que ofrece a sus clientes. Esta tasa es establecida por el banco en función a sus diversos factores como tasa de referencia, el Banco Central, el riesgo crediticio del prestatario y las condiciones del mercado financiero. Es decir, la tasa activa es el costo que el prestatario tiene que pagar por el dinero prestado. Por otro lado, la tasa pasiva se refiere al interés que el banco paga por los depósitos y otras fuentes de financiamiento que utiliza para financiar sus operaciones. Esta tasa también es establecida por el banco en función
de factores como la tasa de referencia del Banco Central y las condiciones del mercado financiero, es decir, la tasa pasiva es el rendimiento de que el ahorrador recibe por depositar el dinero en el banco. En resumen, la tasa activa y la tasa pasiva son dos términos utilizados en el ámbito bancario para referirse a los intereses que los bancos cobran y pagan respectivamente por los préstamos y depósitos. La tasa activa representa el costo del dinero prestado, mientras que la tasa pasiva representa los rendimientos del dinero depositado. Ambas tasas son importantes para evaluar la rentabilidad y solvencia de un banco. Ahora, ¿qué es una intermediación directa? La intermediación directa es donde los agentes deficitarios, en sí los emisores de valores, ya sea, esto hablando de la bolsa de valores, emiten valores inmobiliarios por dinero, de los agentes supervitarios o los accionistas. Esto surge en el mercado de capitales. Ya. La intermediación financiera directa se refiere a la transacción de fondos entre ahorradores y prestatarios sin la intervención de intermediarios financieros como los bancos, las cooperativas de créditos y otros. En la intermediación financiera directa, los ahorradores invierten su dinero directamente en los instrumentos financieros emitidos por los prestatarios como los bonos corporativos, acciones o fondos de inversión, entre otros. Los prestatarios pueden obtener fondos directamente de los ahorradores a través de la emisión de valores de deuda como bonos y pagarés o desde la venta de acciones de la empresa. La intermediación financiera directa es menos común que la intermediación financiera indirecta, debido a que los ahorradores tienen que tomar la responsabilidad de evaluar el riesgo crediticio de los prestatarios y realizar la gestión de su propia cartera de inversiones. Sin embargo, la intermediación financiera directa puede ser una opción atractiva para los ahorradores que buscan obtener mayores rendimientos que los ofrecidos por los intermediarios financieros tradicionales. También puede ser una opción para que los prestatarios que tienen dificultades para acceder a préstamos que los intermediarios financieros tradicionales debido a su historial crediticio u otros factores. En resumen, la intermediación financiera directa se refiere a la transferencia de fondos entre los ahorradores y prestatarios sin la intervención de intermediarios financieros, lo que puede proporcionar beneficios en ambas partes si se realiza directamente. Ahora, ¿qué es el mercado de valores? El mercado de valores es un mercado financiero en el cual se compran y venden instrumentos financieros como acciones, bonos, opciones y títulos de deuda y valores. Este mercado de inversiones compran y venden estos instrumentos financieros, los cuales presentan una parte proporcional de la propiedad de una empresa a una deuda emitida por una empresa o un gobierno. Cuando una empresa quiere obtener financiamiento, puede emitir más bonos para poder tener ingresos. Los inversores compran estos instrumentos financieros en el mercado de valores porque esperan obtener una ganancia en función del rendimiento de la empresa o del gobierno que los emitió, el precio de los instrumentos financieros. El mercado de valores desempeña un papel importante en la economía global, ya que permite a las empresas y gobiernos obtener financiamiento para inversiones y proyectos y proporciona a los inversores una forma de invertir en el crecimiento y desarrollo de la economía. En resumen, el mercado de valores es un mercado financiero en el cual se compran y venden instrumentos financieros como acciones, bonos, acciones y otros títulos de deudas y valores. Inversiones se compran y venden estos instrumentos financieros con el objetivo de obtener una ganancia en función del rendimiento de la empresa o el gobierno que los emitió. El mercado de valores desempeña un papel importante en la economía global al permitir que las empresas y gobiernos obtener financiamiento y los inversores invertir en el crecimiento y desarrollo de la economía. ¿Cuáles son las características del mercado financiero directo? El mercado financiero directo es aquel en que los fondos influyen directamente entre los prestamistas e inversiones, sin la intervención de intermediarios financieros como los bancos o las casas de bolsa. Entre las características de mercados financieros directos se encuentran
participantes. Los participantes son principalmente empresas o instituciones y organismos gubernamentales que buscan financiamiento directo a través de la emisión de valores o inversores, que son principalmente instituciones financieras, inversores o instituciones personas físicas. Que utilizan los instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros que se negocian en el mercado financiero directo? Incluyen títulos de deudas, pagarés, letras de cambios y bonos, así como acciones y otros valores. Negociación. En el mercado financiero directo, los emisores de valores y los inversores negocian directamente entre sí y la intermediación de intermediarios financieros. Los acuerdos se realizan a través de la subasta mediante una oferta pública y una venta. OPEB. Transparencia. El mercado financiero directo es un mercado transparente en el que se publican los precios y las condiciones de los valores emitidos. Esto permite que los inversores puedan tomar decisiones de inversión informadas. Costos. El mercado financiero directo puede ser más rentable que las empresas que buscan financiamiento, ya que los costos de intermediación financiera se reducen o eliminan por completo. Plazos. Los plazos de los instrumentos financieros emitidos en el mercado financiero directo pueden ser más largos que otros mercados financieros. En resumen, el mercado financiero directo es aquel que los fondos fluyen directamente entre prestamistas e inversiones, sin la intervención de intermediarios financieros. Sus características incluyen particulares como empresas, instituciones y organismos gubernamentales, instrumentos financieros como títulos de deudas y acciones. El mercado de valores, como dijimos, es un sistema financiero que permite a las empresas organizadas recaudar capital emitiendo acciones y bonos para comprar y vender acciones, donde las empresas representan una propiedad parcial de la empresa y pueden comprar acciones. Emitiendo los bonos u otras formas de inversión en el mercado de valores. Los bonos son instrumentos financieros emitidos por la empresa u organizaciones gubernamentales para recaudar los fondos a largo plazo. Los bonos pagan intereses a los inversores durante un periodo de tiempo determinado y devuelven el capital en una fecha de vencimiento determinada. El mercado de valores es un componente clave en la economía global, ya que permite a los inversores y las empresas y organizaciones, lo que a su vez promueve la innovación del crecimiento económico. El mercado de valores es un componente clave. Pasemos a instituciones financieras. Las instituciones financieras son intermediarios que presentan una conexión entre prestatarios y prestamistas de las instituciones financieras, cuyas aptitudes consisten en conceder préstamos y recibir depósitos en el público. Es bien difícil asimilar porque los bancos pueden titulizar sus préstamos. Sin embargo, la información es asimétrica, limita la posibilidad de la titulización, como señala más adelante. La titulización en cuestión de quiebra la cuestión de la quiebra cobra importancia si la tienda de alimentación quiebra, si tiene inmediatamente sus clientes, pero precisamente nada ocurre con la quiebra de un banco de un depósito. En sí esto hace mención que existe una asimetría de información, porque los bancos no tienen certeza siempre tienen un alto riesgo al dar un crédito a personas que son informales. A veces los clientes pueden no pagar sus deudas. Esto puede ocasionar que exista una quiebra de un banco, porque van a querer los depositantes retirar su dinero y el banco no poder cobrar los dineros de los que han prestado, se va a quedar sin liquidez y no va a tener con qué pagar a los depositantes. ¿Qué es la economía bancaria? La economía bancaria es una rama de la economía que
Se enfoca en el estudio de las instituciones financieras y de los mercados que las operan, especialmente los bancos comerciales. Esta disciplina analiza el papel de los bancos en la economía, cómo los bancos generan ingresos, cómo asignan sus recursos, cómo gestionan los riesgos y cómo interactúan entre los otros participantes de mercados financieros. Los bancos son instituciones financieras que ofrecen una amplia variedad de servicios como préstamos a cuentas de ahorro, servicios de inversión, seguros y servicios de gestión de patrimonio. La economía. A ver, según Samuelson 2005, menciona que el sistema financiero es una parte muy crítica de la economía moderna, que a través de esto se realizan diferentes actividades financieras como transferir recursos de tiempo en sectores entre regiones. Por esto, esta función permite a las inversiones que fluyan y vayan dirigidas a usos productivos. General Paul fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Es considerado como el fundador de la economía moderna. Nació en 1915 en Estados Unidos. Samuelson fue profesor de la economía de MIT durante más de 40 años y es conocido por sus numerosas contribuciones a la teoría económica y su capacidad para comunicar conceptos de manera clara y accesible. En 1948 Samuelson publicó varias publicaciones, hizo importantes contribuciones en varios campos de la teoría económica, incluyendo la teoría de la elección del consumidor, la teoría de equilibrio general, la teoría de la oferta y la demanda, la teoría de la estabilidad macroeconómica. Fue galardonado por el Premio Nobel de Economía en 1970 por su trabajo en la teoría del equilibrio económico. Falleció en el 2009, pero su legado sigue hoy en día. Y bueno, ¿qué dice Minsky y Arendt sostiene sobre el sistema financiero? Minsky y Arendt sostiene que el sistema financiero tiene como objeto transferir los fondos de personas que tienen recursos excedentarios y personas que tienen déficit y quieren destinar este recurso a consumo o inversión. En ese sentido, el sistema financiero promueve mayor eficiencia, ya que hace más rentable el dinero de quien lo necesita, llevando a quien lo pueda dar utilidad. También destaca que un buen funcionamiento del sistema financiero es el factor primordial para el crecimiento de un país, y un desempeño deficiente de este es una de las causas de la pobreza. El malestar de la globalización. Joseph Stiglitz es un economista, Premio Nobel de Economía en 2001, conocido por sus opiniones críticas del sistema financiero y sus propuestas para reformarlo. Establece que el sistema financiero es sostenible y que además promueve la inclusión social, el desarrollo económico y la rentabilidad financiera. Para lograr esto sugiere la creación de una nueva arquitectura financiera internacional que incorpore principios de transparencia, participación ciudadana y responsabilidad social ambiental. Refiere a la asignación del capital escaso entre usos alternativos, intentando orientar hacia donde sea más efectivo, en otras palabras, donde genere mayores rendimientos. Jessup, 1980. Uno de los inversionistas, hace mención que los inversionistas utilizan recursos para generar mayor producción en distintos campos de la economía. También habla sobre Blanchard y Johnson 2013, que mantienen reservas en 3 razones como resultado de la demanda de depósitos pasivos contra de otros bancos. Además, los bancos mantienen las reservas como requisito por parte del Banco Central a través de la desviación matemática de la demanda de la reserva. Blanchard y Johnson demuestran cuanto mayor es la cantidad de depósitos, mayor es la cantidad de reserva que deben mantener a los bancos por razones preventivas y regulatorias. Ahí habla sobre riesgos de liquidez. En esta línea, Jessup 1980 cree que debido a los bancos son conscientes de que enfrentan un flujo de potencial de depósitos en todo momento y tienen algunos activos a corto plazo que pueden vender de manera rápida con poca o ninguna pérdida del valor del mercado de sus activos para evitar el riesgo de liquidez. La liquidez en el sistema financiero. Los bancos comerciales realizan una actividad de intermediación financiera que implica un riesgo.
uno de los principales riesgos que deben manejar los bancos es el riesgo de liquidez. La actividad de intermediación del banco se caracteriza por la aceptación de depósitos a corto plazo, depósitos a la vista y a plazo, y a la concesión de préstamos medio y largo plazo, que en este contexto los bancos comerciales deben estar preparados para cumplir con sus retiros de depósitos. ¿Qué son las reservas requeridas de los bancos? Ya. A ver, en cualquier momento para hacer los bancos tipos de reservas requeridas impuestas por los bancos, la obtención de reservas conlleva un costo de oportunidad que representa un seguro contra el riesgo de liquidez. Ya, las reservas requeridas de los bancos son un porcentaje de dinero depositado en un banco que debe mantenerse en reserva en la cual del Banco Central del país. En cuestión de otras palabras, son dinero que los bancos deben mantener como colchón para asegurar que puedan satisfacer las demandas de los depositantes que quieran retirar su dinero. Estas reservas son una medida de precaución para garantizar que los bancos puedan cubrir sus obligaciones en caso de que se produzcan retiros masivos y de fondos de los depositantes. Las reservas requeridas son establecidas y reguladas por los bancos centrales de cada país y varían según la política monetaria y las necesidades económicas del país. El porcentaje de reservas requeridas puede cambiar con el tiempo en las circunstancias y se utiliza como herramientas para regular la oferta de dinero y la inflación en la economía. Los bancos pueden cumplir las reservas requeridas mediante el mantenimiento de efectivo en caja fuerte o mediante depósitos en su cuenta en el Banco Central del país. Si un banco no mantiene suficientes reservas requeridas, puede enfrentar multas y sanciones por parte del Banco Central. En este contexto, los bancos comerciales tienen reservas constituidas en nivel requerido que posee exceso de liquidez en un escenario de tipo de Cernadas 2000. Aclara que los bancos están dispuestos a otorgar préstamos a menores tasas de interés, pero del otro lado, Frons 1970, cuanto la liquidez disminuye, los precios del dinero sufren un incremento y los bancos limitan el crédito, incrementando la tasa de interés. En este entendido, Genor 2004 señala que el crecimiento de la liquidez proviene de sellos voluntarios e involuntarios. Cuanto mayor liquidez, es decir, más depósitos tiene, menor rentabilidad tiene el banco porque por este dinero captado paga intereses y si no lo invierte o no lo destina a colocaciones de créditos, entonces pierde su rentabilidad. Factores estructurales. Los factores tienen una base de desarrollo de microcrédito y financiamiento al respecto del Genor y Nanger. Afirman que la fuente de demanda de liquidez de los clientes del banco es un mercado interbancario ineficiente. Los altos costos de las operaciones financieras, como los costos de evaluación y monitoreo, contribuyen al mantenimiento de un alto nivel de reservas por parte de los bancos. Asimismo, según refiere Saxegrad 2006, en los países de SIGMAC, los mercados de bonos incluyen mercados de bonos públicos. El bajo desarrollo de interbancario contribuye a la persistencia del exceso de liquidez. Comunidad Económica y Monetaria de Rica Central están subdesarrolladas y no existen alternativas remuneradas para el exceso de liquidez. Canalizando hacia los prestatarios públicos o privados unidades de gasto con déficit público. En el transcurso de la historia, el sistema financiero toma importancia desde diferentes puntos de vista por importantes economistas. Este entendido sistema financiero puede ser comparado por el cerebro de la economía, como menciona Stiglitz 2010. Sin embargo, Stiglitz explica que también puede generar crisis en un país. Si colapsan el sistema financiero, las empresas no podrán conseguir créditos para seguir con sus niveles corrientes de producción y de esta forma expandir su producción. Al respecto, Stiglitz ubica el sector financiero como un actor fundamental y un actor que influye en el desarrollo económico del país.
consumo intertemporal. La tasa de interés es el precio que se debe pagar por el crédito, al igual que otros precios. Esta cumple la función de distribución. La tasa de interés ayuda a la sociedad a decidir cómo distribuir los bienes y servicios a través del tiempo. El fenómeno de tasa de interés hace que disminuya el poder adquisitivo presente y futuro. Individualmente, la tasa de interés suministra información esencial. Por lo tanto, la tasa de interés le permite a las personas comprar valores presentes y futuros por su misma naturaleza. Esto refleja la disyuntiva existente entre el poder adquisitivo y presente y futuro. Ejemplo, si la inflación es mayor que la tasa pasiva, por ejemplo, en Venezuela hay mayor inflación y la tasa pasiva es desafortunadamente prefieren consumir hoy y no ahorrar. ¿Y qué pasa? Que si usted decide consumir hoy y no hay bienes y servicios disponibles en el mercado, es decir, si usted no decide ahorrar y decide consumir hoy, por eso es que, bueno, en Venezuela la inflación es alta y por eso las personas no prefieren ahorrar. ¿Qué pasa cuando no ahorran? Entonces, los bancos no tienen ingresos para que puedan presentar. No existen bienes y servicios, los bienes y servicios son escasos, cuando los bienes son escasos ocurre que causa inflación. Entonces es un efecto complicado de entender cómo afecta el tema del sistema financiero en el sistema económico, ¿no? Lamentablemente está viendo igual en Argentina, que es un económico que atraviesa. Entonces el sistema financiero es fundamental en contribuir al desarrollo de un país. El sistema financiero tradicional tiene una relevancia importante en el país, por conveniente analizar el sistema financiero boliviano. Bueno, también en Bolivia actualmente está teniendo, para poder analizar cómo está la economía, podemos analizar el sistema financiero boliviano, porque como está el sistema financiero boliviano, está también la economía. Vemos que el sistema financiero está con una tendencia decreciente, un lento crecimiento, lo que está afectando también al sistema financiero boliviano. Bueno, también habla sobre las entidades de microcréditos. Mientras más riesgo la operación, los bancos siempre van a tener más ganancias cuando inviertan a personas o empresas que tienen mayor riesgo. ¿Qué significa? Mayor riesgo, mayor rentabilidad, que van a poder cobrar más tasas de interés más elevadas. Y también tiene el problema el banco de que el mayor costo para el banco es conseguir un financiamiento barato. ¿Qué significa un financiamiento barato? Los depósitos de los ahorradores, que ellos pagan 2%, es un financiamiento barato. Ahora, un financiamiento que el banco necesita para tener más préstamos lo puede obtener emitiendo bonos o la bolsa boliviana, pero son los costos más altos. Ya, estructura financiera de un banco. La rentabilidad de un banco viene de la principal fuente de ingresos, que es la cartera de créditos activas. La tasa que cobran los bancos por los créditos, la mayor parte de las inversiones se encuentran concentradas en la cartera de créditos, y ahí proviene la renta de un banco. Pero para un banco prestar dinero tiene que captar la principal fuente de financiamiento de un banco. Principal fuente de financiamiento de un banco es la tasa de interés, son los créditos, son las colocaciones. La mayor tasa de pasivo es mientras más es la tasa que cobran los activos, su margen financiero también es más alto. Ya, ahora, ¿qué es el sistema financiero? Es una intermediación financiera entre ahorristas, banco y solicitantes de crédito. Ahora, esto es lo más importante. La intermediación financiera es un proceso por el cual los agentes encarga en conectar a las partes interesadas para crear una negociación de transformación. ¿Qué significa? Que los bancos son intermediarios financieros por excelencia, y su función principal es la de canalizar el ahorro
De la inversión a los bancos captan recursos por los inversionistas por cuenta propia y todo el dinero que ellos depositan pasa a formar parte de sus pasivos. Los bancos gestionan por si acaso el ahorro capital de sus clientes y lo utilizan para conceder préstamos y créditos a otros clientes que necesitan financiación. Los bancos también pueden invertir dinero que reciben a sus clientes en otros productos financieros como acciones, bonos o fondos de inversión. Ahora, la intermediación financiera o la intermediación bancaria es la función de que las entidades autorizadas legalmente para actuar como medios de enlace entre el acreditante de un financiamiento y el acreditario cobrando una comisión por haber realizado la conexión. La intermediación bancaria es un proceso mediante el cual un agente se encarga de conectar dos o más partes interesadas en crear una negociación o transformación. El sistema financiero es un conjunto de instituciones que persigue el objeto de canalizar el excedente que se genera en las unidades de gasto con superávit orientadas hacia unidades que tienen déficit. La canalización de recursos es la transformación de los activos financieros emitidos por las unidades inversoras en activos financieros indirectos, es decir, la relación existente entre ahorradores e inversores. Los intermediarios son los que van a transformar estos activos para que sean adecuados a las necesidades tanto de ahorradores como inversores. Continuando también, los bancos son un tipo de entidad financiera de crédito cuyo principal fin es el control y administración del dinero por medio de distintos servicios ofrecidos como el almacenaje de grandes cantidades de dinero, realización de operaciones financieras o la concesión o préstamos o créditos, entre otros. Los bancos son intermediarios financieros por excelencia y su función principal es la de canalizar el ahorro hacia la inversión. Ya. De alguna manera, la influencia de la estructura productiva de la sociedad. ¿Por qué? Los bancos son importantes en el sistema financiero y tienen un papel central en la actividad económica de los países. El Banco de la Reserva del Gobierno y las instituciones tienen mayor efecto en la economía. El banco tiene una influencia en la actividad económica, puede controlar, aumentar o disminuir las tasas de interés. Los bancos desempeñan un papel central dentro de las instituciones que conforman el sistema financiero y tienen una alta participación e influencia en la actividad económica de los países. ¿Por qué? Porque de alguna manera los bancos determinan la estructura productiva futura que va a tener la sociedad. Mediante la intermediación bancaria, que es un sistema bancario que determina la estructura productiva futura a tener la sociedad. Es decir, la estructura presente determina por las decisiones pasadas que se toman en el sistema financiero bancario. De forma que de alguna manera que si son los principales gestores del capital en la sociedad, los principales decisores donde se invierten los factores productivos. Me dejo entender, o sea que el banco define cómo va a ser un aparato productivo, es decir, financia, porque tienen en cuenta que el ahorro es igual a inversión y además crea liquidez, ¿no? La gestión bancaria, parte de la gestión empresarial que se entienda el manejo de recursos financieros. Algunos de los campos que interviene un profesional especializado son los siguientes: gestión de entidad financiera. La gestión bancaria implica la administración de recursos financieros de una entidad bancaria y la toma de decisiones para maximizar el beneficio y minimizar el riesgo. Ahí la gestión de riesgo de crédito, gestión de liquidez, de mercado, riesgo operacional, reputacional y de otros riesgos para maximizar la utilidad del dinero. Ya, ¿qué es el negocio bancario? El negocio bancario es una actividad principal del banco. Consiste en la intermediación financiera. Esta función consiste en utilizar los recursos de los clientes pasivos para ofrecer financiamiento a los mismos u otros clientes del banco que son activos. Por lo tanto, es esencial poder entender el balance de un banco y cada línea vinculada directamente a clientes. La gestión de activos, que es asset management en inglés,
consiste en obtener máximos rendimientos de los bienes recursos, es decir, todo aquello que tenga valor para una organización, que son sus activos. La gestión puede integrarse en los sistemas de gestión en la organización y certificados bajo la norma ISO 55001. En el caso de los bancos, la gestión de activos se refiere a la administración de los activos financieros y empresariales. Ahora, la gestión ISO 55001 establece sobre el riesgo de liquidez, que establece una probabilidad del 99% a 10 días que el banco tiene que disponer un nivel mínimo para funcionar disponible de sus activos para que pueda tener disponibles para hacer frente a este tipo de riesgo de liquidez. Ya. La gestión de pasivos de procesos de administrar de manera responsable el saldo entre deudas y los activos de las empresas u otras entidades. La idea es asegurarse que los pasivos o deudas de la entidad se mantengan en proporción con los activos disponibles. La gestión de activos pasivos, ALM, es el proceso de administrar el riesgo que surge debido a la diferencia entre los activos y los pasivos que tiene una institución financiera. ¿Cómo se relaciona la intermediación bancaria o el negocio bancario con el criterio de rentabilidad? A ver, la intermediación financiera es un negocio bancario y se relaciona con el criterio de rentabilidad, que es el margen de intermediación. El margen es la diferencia entre los intereses que se cobran en los préstamos y los intereses que se pagan por los depósitos. El margen de intermediación es una fuente importante de ingresos para los bancos, y su rentabilidad depende de la capacidad del banco para prestar a una tasa más alta de la tasa que paga por los depósitos. En eso consiste el negocio del banco. Prestan más caro, una tasa más alta y te pagan algo pequeño. Bueno, el criterio de rentabilidad que va a ser puesta a ver a quién le puedo cobrar el mayor interés y me lo pueda devolver en forma más o menos segura, de acuerdo a la forma que se bueno, en sí, ¿no? El banco quiere pagar menos por lo que recibe y cobrar más por lo que da. Ese es el negocio bancario. Ya, ¿cómo se relaciona la intermediación bancaria o el negocio con un criterio de liquidez? A ver, la intermediación financiera o el negocio bancario se relaciona con la liquidez en el sentido de que los bancos necesitan mantener suficiente liquidez para cumplir con sus solicitudes de retiro de los depositantes. La liquidez es la capacidad que un banco para convertir sus activos en efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras. Los bancos pueden mantener su liquidez a través de la gestión de sus activos y pasivos. También pueden recurrir a mercados interbancarios para obtener financiamiento adicional en caso de necesidad. Bueno, eso es hablando sobre el riesgo de liquidez. El criterio de liquidez consiste básicamente en una forma poco técnica de cazar sus flujos de caja de los activos y sus pasivos, dicho de forma mucho más sencilla, en que consistiría en que cada vez que vence una deuda tenemos que tener una partida disponible para atender dicho requerimiento, porque el deudor viene por ese dinero y se tiene que tener el dinero disponible y se tiene que tener otro tipo de acciones para poder tener liquidez en ese momento. Es cierto que muchos bancos tienen buena rentabilidad y quiebran por una mala gestión de su tesorería o por una mala gestión de liquidez. La gestión de liquidez es crucial para la supervivencia de un banco, ya que los bancos necesitan mantener suficiente liquidez para cumplir con las solicitudes de retiro de los depositantes. Los bancos pueden mantener su liquidez a través de la gestión de sus activos y pasivos. También pueden recurrir a mercados interbancarios para obtener financiamiento adicional en caso de necesidad. Bueno, aquí hacemos referencia a que tú depositas dinero al banco. Cuando depositas el dinero, lo presta a otra persona, pero lo presta a un tiempo determinado. ¿Qué pasa si es que tú necesitas dinero en el momento
pero el banco no va a poder darte porque ya lo ha prestado ese dinero a un tiempo determinado. Por eso es bien importante el tener liquidez en el momento. Es cierto que el banco va perdiendo liquidez y va perdiendo disponibilidad, pero va ganando rentabilidad. ¿Por qué es eso? Porque la rentabilidad es el único factor para la supervivencia de un banco. La gestión de liquidez es crucial para la supervivencia de un banco, ya que los bancos necesitan mantener suficiente liquidez para cumplir con las solicitudes de retiros de los depósitos de los bancos. Pueden mantener su liquidez a través de la gestión de sus activos y pasivos, y también pueden recurrir a los mercados interbancarios para obtener financiamiento adicional en el caso de necesidad. Es cierto que para ganar rentabilidad en el activo de un banco, el banco tiene que perder liquidez. Sin embargo, la gestión de liquidez es crucial para la supervivencia del banco, ya que los bancos necesitan mantener suficiente liquidez para cumplir con solicitudes y retiros. En sí, ¿no? Es bien importante el tema de la liquidez porque es para evitar el tema de rumores y corridas bancarias. ¿Cómo se conforma un activo del banco? Los activos del banco son un conjunto de elementos integrados dentro del balance de un banco. Abarcan aquellos recursos de los que la entidad realiza las actividades de negocio dentro del balance de la entidad bancaria. El activo del banco suma múltiples elementos que conforman el activo de la misma. Bueno, se comportan en tres partes: activo que se entra en otros elementos que se soportan en el ejercicio de un negocio, de encaje que conforman los depósitos y bienes de custodia de los bancos, de activo que es la presente conformada por aquellos elementos generados de rentabilidad por la entidad. Ya. ¿Cómo se conforma un pasivo? Son técnicamente los fondos de terceras personas que tengan financiamiento recibirán en nombre de pasivos bancarios, ¿no? El pasivo, como todas las obligaciones o deudas de una empresa, considerando pasivos más simples, se identifican con los préstamos bancarios. Hay otras partidas menos evidentes que también son pasivas: deudas, proveedores, impuestos pendientes, liquidación. Los bancos buscan diferentes formas de dinero, ¿no? Es decir, un pasivo es una obligación que el banco tiene con un tercero, que son los depósitos a la vista y en sí. El patrimonio del banco se compone de recursos propios, que es un cajón donde se guardan los beneficios no distribuidos y las aportaciones de los accionistas. El balance bancario aglutina el activo y pasivo neto de un bancario, siendo la totalidad de sus activos igual a su monto del pasivo más el patrimonio neto. Pero ¿por qué hago referencia a eso? Porque el patrimonio neto de un banco es la diferencia entre el activo y el pasivo. El activo de todos tiene el banco y el pasivo es todo lo que debe. El patrimonio neto es positivo, significa que el banco tiene más activos que pasivos. Si el patrimonio neto es negativo, significa que el banco tiene más pasivos que activos. Así va a entrar en quiebra, ¿no? La deuda perpetua es aquella que no tiene obligación de evolución, fecha de vencimiento establecida por los prestatarios. Puede reembolsar el crédito por lo que considere oportuno. Bueno, ¿qué significa esto? Que una persona puede endeudarse casi toda su vida o hacerlo. Las empresas por lo general siempre hacen, ¿no? Se prestan y se prestan y se prestan. Pagan más alto, bueno, pagan un interés más alto, pero es preferible algunas empresas que tengan unas cuotas a pagar y que su crédito sea a más largo plazo, porque van a tener cuotas pequeñas que pagan mensualmente. Y eso en sí es mejor tener disponibilidad en ese momento y tener como una línea de crédito. Eso es para algunas empresas. Ahora, esto es bien importante que la curva de tipos en el tema del sistema financiero. La curva de tipos es una representación gráfica en la que se unen los rendimientos que se ofrecen en el mercado en función de los plazos. Al analizarlo de forma gráfica, podemos apreciar rápidamente que los tipos aumentan conforme se alarga el plazo hasta el vencimiento de las inversiones. Por el contrario, desciende. La curva de tipos permite observar como varias el costo de un financiamiento en función de su
Duración. La curva refleja, entre otros factores, las expectativas de los agentes económicos. Tiene sobre la evolución futura de los tipos de intereses. También incorpora las primas de compensación del riesgo asociado a los movimientos futuros de estos tipos y a la posibilidad de un impago soberano. Ya bueno, a ver, ¿qué hacen? Las curvas de tipos es una curva que relaciona el tipo de interés al plazo de acuerdo al tipo de interés de plazo. Se forma si estamos parte baja la curva. Mira, la curva es que se quiere decir que el tipo de interés es muy pequeño a corto plazo, cercano a cero. Incluso si va más creciendo conforme nos vamos moviendo en el tiempo, la forma más alejada de acuerdo se tiene también que ver con la posibilidad de que se abra con una posibilidad de riesgo que no se vuelve el capital. Quizás mañana lo vuelven, pero en 30 años, si bien sabe que las circunstancias pueden predecir a 30 años, de acuerdo a la forma, ese tipo de intereses va creciendo conforme va creciendo el riesgo de que no devuelvan el capital. Comprar los activos a largo plazo puede ser una buena estrategia para minimizar la rentabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los activos a largo plazo también pueden ser más riesgosos y volátiles. Si bien genera mayor rentabilidad tener un activo a largo plazo, son más riesgosos. La respuesta a esta pregunta depende de sus varios factores, con el tipo de préstamo o de crédito, considerando la situación financiera del prestatario. En general, los préstamos a largo plazo suelen tener más interés más altos que los préstamos a corto plazo. Sin embargo, los préstamos a largo plazo también pueden ofrecer una mayor flexibilidad en términos de pagos mensuales y de plazos a pago. Entendiendo y buscando obtener mayor rentabilidad por el lado del pasivo, una forma de hacerlo es invirtiendo en productos financieros que ofrezcan una tasa de interés alta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los productos financieros con tasas de interés más altas también suelen ser más riesgosos. ¿Qué problemas existen cuando se tiene mucha liquidez en un banco? Tener demasiada liquidez en un banco puede generar problemas como una rentabilidad baja o nula. Además, el exceso de liquidez puede ser un problema para que los bancos no puedan invertir todo el dinero que tienen en préstamos y otros productos financieros. Esto se refiere a la prudencia bancaria, que la prudencia empresarial bancaria es un principio que refiere a la cautela de los bancos deben tener al escoger registros contables en situaciones de incertidumbre. Es fundamental porque la idea de determinados activos en transacciones son complejas de valorar. Financiamiento de pasivos a corto plazo. El financiamiento de pasivos a corto plazo refiere que a todos los pasivos que originalmente se han programado para liquidarse durante un periodo inferior de un año. Este tipo de financiamiento se utiliza para financiar necesidades de fondos estacionales y temporales. De forma implícita es un prestamista de última instancia. El prestamista de última instancia en cada país es un banco central. Cuando un banco central está en problemas, necesita dinero y nadie le presta, el banco central puede invertir y prestar frecuentemente con condiciones accesibles. Eso viene a ser lo que ocurre con el riesgo moral. Los bancos, al saber que van a ser rescatados, pueden seguir dando préstamos, teniendo una mala gestión de riesgos de crédito operacionales y ocasionar su posible crédito, porque van a saber que les van a ser salvados al final por una entidad estatal que es el banco de última instancia. El triángulo hayekiano es una herramienta gráfica que refleja los aspectos esenciales para analizar el sector intemporal de producción. En un lado, los procesos que requieren tiempo horizontales se mide en el triángulo y puede ser aplicado generalmente a toda la macroeconomía. Es una decisión es restringir el consumo de forma repentina para gozar mayores de consumo más adelante, restriccionando los costos de producción de distintos individuos. ¿Qué son las crisis bancarias? Las crisis bancarias pueden tener las causas macroeconómicas más comunes que pudieran la inflación, la recesión económica, la monetaria restrictiva y por otro lado las causas macroeconómicas.
pueden influir una mala gestión de los bancos y la falta de diversificación de préstamos y la alta supervisión adecuada. ¿Qué es el descalce de plazos? El descalce de plazos es una característica intrínseca en todas las entidades financieras que provoca distorsiones entre el ahorro y la inversión. En resumen, el descalce de plazos es una situación en la que los bancos tienen más pasivos a corto plazo que activos a corto plazo o viceversa. Es decir, ha prestado mucho a un tiempo determinado y no tiene liquidez en el momento. O tiene mucha liquidez y no sabe a quién prestar. Ya. El banco prudente puede tener un ligero descalce de plazos si se espalda sus pasivos a la vista con activos muy seguros y muy corto plazo como las letras comerciales o muy largo plazo reales y autoliquidables con diferentes vencimientos. Además de este descalce podría compensarse con descalces de inversores y otros elementos del balance. Quiebra bancaria por descalce de plazos. El descalce de plazos puede llevar a la quiebra bancaria si los bancos no pueden refinanciar sus pasivos a corto plazo, se ven obligados a vender activos a largo plazo en un mercado deprimido. En caso de las crisis financieras donde el descalce fue una de las causas principales de la quiebra bancaria. Las causas de la crisis de 2008. Las crisis financieras de 2008 fue a causa de una industria financiera fuera de control. La capacidad de los bancos y la especulación fueron a causa de un suceso. Las hipotecas de alto riesgo, las hipotecas subprime, comenzaron a vender millones de clientes en todo Estados Unidos sin que hubiera una garantía firme de pago. Las quiebras de los bancos por inversión de Lehman Brothers desató una crisis financiera precedente del 2008. Las hipotecas subprime que se prestaban sobre esas calificaciones de que no calificación. Ya, el pánico financiero. El pánico financiero es una crisis financiera que ocurre cuando muchos bancos sufren una corrida al mismo tiempo. Un pánico financiero bancario es una estampida bancaria, corrida bancaria o de asedio bancario. Es un fenómeno social que ocurre cuando una gran cantidad de clientes de un banco, el cual trabajan en el sistema financiero, en el sistema de reserva fraccionaria, realizan en un corto espacio de tiempo una retirada masiva de sus depósitos bancarios por el temor a quedarse sin poder sacar todo su dinero en el futuro. Las causas de las crisis financieras de 1930. La crisis financiera de 1930 o del año 29, conocida como la Gran Depresión, fue causada de distintos factores como resultado del circuito económico, consecuencia de un estancamiento de la economía en los años sucesivos. Algunos de estos factores fue la superproducción industrial, el retroceso de la agricultura, la situación económica de los Estados Unidos durante los años 20, el crack bursátil y el hundimiento financiero. El sistema denominado canalizador de excedentes existe un ahorro de intermediación de liquidez monetaria. La función principal del sistema es asignar recursos financieros a la economía, recursos excedentes de los que tienen superávit. Según el manual Banco y Finanzas Seguros, el mercado organizado posee ventajas como la maximización de tiempo en transferencias realizadas entre ellas un determinado tiempo. Su costo representa lo que les cobren los intermediarios al público por las operaciones realizadas. El sistema financiero no es independiente de los demás componentes del sistema económico, ya que el sistema financiero existe una interrelación entre el crecimiento y el desarrollo del mismo. El crecimiento de las economías es también reflejo del estado del sistema financiero respecto a la calidad y la eficiencia de los bancos para así poder tener el crecimiento y el desarrollo del mismo. Elementos del sistema financiero. Los elementos del sistema financiero se basan técnicamente en que las personas superavitarias de ahorro depositan sus ingresos excedentarios. Tenemos en cuenta que la función de Keynes es de producto interno, la función del ingreso
bueno, el ahorro está en función del ingreso menos impuestos. Entonces, esos ahorros excedentes se pueden depositar en el sistema financiero. Componentes del sistema financiero boliviano. Aquí entra lo que viene a ser la Ley de Servicios Financieros 393 del 2003, donde presentan títulos como certificados acreditados, la deuda contraída por emisores de derechos podeedores, sus características son la liquidez, rentabilidad y sus riesgos. ¿Qué dice sobre la liquidez? Es la facilidad y rapidez de la conversión de un activo financiero en monedas y billetes. Estos activos son la máxima liquidez que están prestados a largo plazo. Rentabilidad y riesgo. Son características relacionadas con los activos a mayor riesgo. El accionista exigirá una mayor rentabilidad. Dinero en términos financieros son una circulación fiduciaria. En sí el dinero es la confianza que tú le depositas a un objeto, un billete. Entonces solamente es la confianza porque sabes que te lo van a poder aceptar o vas a poder ser intercambiado por un bien o servicio. Los mercados financieros. El mercado financiero, según el Banco Central, son el mecanismo a través del cual se produce un intercambio de activos financieros y permite a sus precios. El sistema exige el principio de la existencia de un paso físico concreto que dicen los intercambios. El mercado financiero tiene la función de canalizar los ahorros en los agentes supervitarios y la inversión productiva, lo cual debe asignar fondos, diversificar riesgos y permitir el uso de los recursos concedidos. Promueve la transferencia, la libertad, la profundidad y la flexibilidad. Esas son unas características de los mercados financieros. El sistema financiero en sí, la principal misión del sistema es canalizar el ahorro hacia los proyectos de inversión. Lo más importante que es la estructura del sistema financiero boliviano se basa en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de las Empresas, que está en función a la control y fiscalización de control de seguros, y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. En la fiscalización están las empresas comerciales, de estructuración, empresas de liquidación. En los seguros están la compañía de seguros, de Ríos Seguros, las corredores de seguros, la gestora pública de seguridad social a largo plazo, a la administración de fondos de pensiones. En el sistema de supervisión del sistema financiero, el Banco de Desarrollo Productivo, Banco Público, Entidad Financiera Pública, el Banco de Desarrollo, Banco Múltiple, Banco PLEME, Cooperativas de Ahorro, Entidad de Vivienda, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidad Financiera Comunal. Ahora, estos son los indirectos. Los directos, la bolsa boliviana, los agentes de bolsa, entidades de depósitos, sociedades clasificadoras de sociedades de titulación y entidades de fondos de inversión. Ahora, los bancos de radio productivas serían empresas de transporte monetario, empresas de administración de tarjetas electrónicas, empresas de pago móvil, casas de cambio, empresas de arrendamiento, empresas de factoraje, generadores de depósito, cámaras de compensación y liquidación, bueros de información. Componentes del sistema financiero boliviano. Los activos del sistema se presentan mediante títulos que son certificados, acreditados y controlaría en los derechos de poseedores y características son la liquidez, rentabilidad y riesgo. Esos son los activos financieros, ¿no? Que mediante títulos que son certificados, acreditados, según el área de servicios. ¿Qué es la liquidez? La facilidad con la que la rapidez tiene un activo financiero en monedas y billetes, ¿no? La rentabilidad y riesgo son las características que están relacionadas con los activos de mayor riesgo y la que necesitan mayor rentabilidad. El dinero en términos financieros no solo es una circulación fiduciaria mediante billetes, sino también los activos con alta liquidez, depósitos y cuenta corriente. Mercados financieros es la inversión en términos de una caja de cuentas empezaría un mejor financiero, no obstante se pregunta para determinados bancarios, funciones del sistema financiero. Las funciones del sistema intermedio de servicios financieros proporcionan la existente administración de los riesgos, administrar de la información, reducir costos de transacción, buscar la eficiencia para el movimiento de dinero. No obstante, a partir de la crisis se observan intermediarios financieros han aumentado dichos costos para compensar la caída de créditos. En sí, el sistema financiero crea liquidez.
eh, genera liquidez. El resto de dinero crea en sus entidades financieras las decisiones y préstamos, créditos y construir fondos que todos sus poderes, tanto los y las entidades financieras son más de solvencia que controla la autoridad monetaria. Como soporte de la política monetaria, el soporte de la política monetaria del sistema financiero se refiere a las medidas que los bancos centrales pueden tomar para implementar su política monetaria y controlar la oferta de dinero de la economía. Estas medidas incluyen la regulación de tasas de interés, la cantidad de reservas que los bancos deben mantener en el Banco Central y la compra y venta de activos financieros. Por ejemplo, los bancos centrales pueden ajustar sus tasas de interés que cobran los bancos comerciales para prestarles dinero, conocidas como tasas de interés de referencia. Si el Banco Central reduce su tasa de interés de referencia, puede ser más barato para los bancos comerciales pedir prestado lo que aumenta la cantidad de dinero en circulación en esa la economía. Por el contrario, el Banco Central aumenta la tasa de interés de referencia y los préstamos se vuelven más costosos y la cantidad de dinero en circulación disminuye. Además, los bancos centrales también pueden comprar y vender activos financieros como bonos de gobierno y otros instrumentos financieros en los mercados. Asimismo, abriendo por el caso del Banco Central. Bueno, en resumen, el soporte de la política monetaria y sistema financiero se refiere a la herramienta, medidas que los bancos centrales utilizan para influir la oferta de dinero y el crédito en la economía.